Bueno, el tema del cual vamos a hablar que nos correspondió fue la guía de diseño de pavimentos con placa huella. Nuestro grupo está conformado por John Alexander Flores, Angie Juliet Castro y quien les habla, Andrea Rangel. Dentro de la descripción del pavimento de placa huella, este constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal. Esta vía presenta volúmenes de tránsito bajo, que son como pocos buses y camiones. Los principales atributos de este tipo de pavimento son camperos, motocicletas, que es el mayor componente del flujo vehicular. Adicional a eso, esta vía presenta un mecanismo de falla en el cual se debe hacer una estructura de concreto reforzado totalmente apoyada sobre el suelo. En este caso, el suelo sería la subbase granular, que está constituida por placahuellas y riostras, que trabajan de forma monolítica y cuyo mecanismo de falla es la carga última. Adicional a eso, también hay que tener otro parámetro en cuenta como el efecto del clima. La temperatura en un pavimento de concreto como lo es el de placahuella se refleja en los esfuerzos del alabeo. Por las dimensiones de las placas y la presencia de la armadura de acero, los esfuerzos del alabeo no requieren atención especial. Las precipitaciones se controlan con la correcta provisión de obras de drenaje como son las bermas, las cunetas, alcantarillas, aliviaderos y subdrenes. El tránsito. Entonces, el vehículo de diseño, para poder calcular este tipo de vías de placa huella, no puede ser inferior a un camión C3. El paso de tan solo un vehículo de este tipo podría destruir la placa huella. Por lo tanto, el eje de referencia para el diseño estructural de este pavimento debe estar debe estar constituido por un eje tándem de 22 toneladas y un camión C3. Si el paso de un eje tándem de 22 toneladas no produce ninguna falla en la estructura, esta estaría habilitada para resistir el número de pasadas en dicho eje. También nos habla esta guía de la subrasante y la subbase granular. Nos dice que estas deben tener un espesor de 15 centímetros y digamos esto se calcula en suelos con CBRs de mayor o igual a 3%. Estos suelos tienen un comportamiento complejo que requieren el curso de especialistas para su mejoramiento. El espesor de las placahuellas también dice que el espesor requerido debe ser de 15 centímetros, o sea que puede ser menor de 15 centímetros, pero pues por facilidad de la obra dice que se adopta este espesor. Mm, Otro parámetro que debemos tener en cuenta es la tangente. Entonces dice que la guía nos recomienda que esta debe ser de 5 metros de ancho y las placahuellas son de 90 centímetros de ancho separadas por una franja central también de 90 centímetros. También la guía nos habla de una sección transversal de curvas, en donde dice que se deben hacer una estructura en forma geométrica de fichas. ¿Qué son las fichas? Las fichas son placahuellas de forma rectangular o trapezoidal, que tienen más o menos unas dimensiones de 0,45, 0,90, 1,35, 1,80 y longitudes entre 1 y 2,80 metros. Estos valores, los primeros que mencioné, que eran los de 0,45, 0,90 y primero 80, corresponden a las franjas laterales que van de piedra pegada. Y los otros, el de 1,35 y los 1,80, son múltiplos de los valores anteriores. O sea, se requiere un armado del pavimento en las curvas en el sobreancho. Las placahuellas utilizadas, o sea, la placahuella de 2,80 de metros de longitud requiere más acero que la placahuella de 1,60 de longitud. Para todas las placahuellas, la cuantía requerida es la de 2,80 metros de longitud. Y por último, tenemos que está la resistencia del concreto, que esta debe ser de una resistencia a los 28 días y son 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Listo, ahora mi compañera Angie les va a hablar de lo que se refiere el capítulo 2 de esta guía. Ahora pues el capítulo que les voy a explicar, que nos nombra la guía, lo es respecto al diseño estructural, en donde dan como unas pautas de los refuerzos que se debe hacer en la placa huella. Como decía mi compañera, normalmente se hace 15 centímetros de espesor, y una de las razones por la que también se hace esto es porque debe ser lo suficientemente profundo o pues ancho el espesor para que se pueda cubrir de la mejor manera las varillas o los refuerzos que debe tener este tipo de vía. Entonces, mi compañera también les nombraba que los vehículos que pasan sobre esta vía debe ser máximo de camiones tipo C3, que son los de 22 toneladas, con eje en tándem, que son los ejes dobles, por el hecho de que los estudios o la norma lo explica, las especificaciones que han, es haciendo en cuenta que de este tipo de vehículos que van a pasar. Si llegan a pasar vehículos más grandes, se tendría que hacer otro estudio de tránsito completamente diferente. Y ahora sí, pues les voy a hablar como más en concreto cómo deben ser las características de las mezclas del concreto para este tipo de vía. Entonces nos dicen que debe tener una resistencia a la compresión de 28 días, de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, debe tener un agregado máximo de 38 milímetros y pues el asentamiento permitido son de 5 centímetros. Ya para la resistencia del acero, debe estar entre 4.200 kilogramos de centímetro cuadrado a 5.200, el límite elástico de este acero. Según ese tipo de varillos está según la norma técnica colombiana 2289. Para como tal la placa huella, el concreto reforzado, las dimensiones de 2 metros y el máximo son de 2,80 metros. El ancho es de 90 por 1,30, o sea, de 90 al mínimo y el máximo ya es de 1,80, el ancho como tal de la placa huella. El espesor, como le habíamos dicho, es de 15 centímetros y pues tiene un refuerzo longitudinal de la varilla tipo 4 cada 15 centímetros y refuerzo transversal de la varilla número 2 cada 30 centímetros. La longitud de traslape de las varillas longitudinales número 4 es de mínimo. También nos dice que el recubrimiento debe ser de 0,7 centímetros en la cara superior como en la inferior. También hay otro elemento muy importante en la placa de huella que es la riostra, que son como las vigas que están ubicadas transversalmente de la vía, donde estas también tienen diferentes refuerzos. Las dos deben tener refuerzos para que toda la vía trabaje de forma monolítica. Entonces, esta riostra tiene una longitud máxima de 6,8 metros, el ancho debe ser de 20 centímetros, tiene un peralte de 30 centímetros, y pues ya sus refuerzos longitudinal deben ser 4 varillas cada 4 centímetros, y los estribos debe tener varillas número 2 cada 15 centímetros. La longitud del traslape de las varillas longitudinales de número 4 es mínimo pues de 60 centímetros, igual como en la placa huella. También hay otro elemento muy importante que debe ser la piedra pegada, la piedra que se le pone, y debe ser 60% de concreto simple y 40% agregado ciclópeo. Y sus características deben ser respecto al concreto simple, la misma resistencia que habíamos nombrado anteriormente, de 28 días, de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El tamaño máximo del agregado debe ser de 38 milímetros. Y pues ya del agregado ciclópeo, ya es el máximo es de entre 8 centímetros a 12 centímetros y deben ser cantos rodados para que haya un mejor funcionamiento y no haya como una fricción no deseada en el momento de que pasen los carros. Y pues también el manual nos presenta unas recomendaciones al momento del diseño de la vía. En donde nos enseña a ver un diseño
del eje de la vía por donde se va a transitar, localizar como tal en planta dónde está ubicado el proyecto que se piensa realizar, nivelar el eje de la vía, elaborar el diseño en perfil, hacer los planos de planta perfil, dibujar una modulación de la placa huella, elaborar la cartera de las coordenadas en línea base, la cartera y de la localización y la cartera rasante, que ya es donde se van a presentar como todos los puntos desde las curvas, el PT y el PC y todos los elementos como en general que se debe tener en cuenta para hacer cualquier tipo de vía. Y pues ya mi compañero John va a seguir como explicándoles unos de los estudios que se deben tener en cuenta antes de iniciar como tal el proyecto de la vía. Alcahuetamente anterior. En ese caso, pienso que la subrasante, el suelo firme, es algo de lo más importante para que nuestra placa huella tenga una durabilidad pues requerida. En el capítulo 4 nos habla de las recomendaciones para la clasificación de la capacidad del soporte de la subrasante. En ese caso necesitamos identificar las unidades para ver si el suelo es homogéneo. Pues en el capítulo 4 nos dice que tenemos que hacer un estudio donde utilicemos una gran cantidad de muestreo. La idea es elegir las abscisas para la realización de los sondeos a lo largo del proyecto. También nos habla del tipo de suelo que tengamos. Nos ayuda a hablar del nivel freático. En ese caso nos dice que si el nivel freático se encuentra a menos de 1,50, es necesario hacer un drenaje adicional al que ya se tenga del estudio de suelos, porque el lugar va a ser demasiado húmedo. Necesitamos clasificar la subrasante para saber si tenemos gravas, si tenemos arenas. En ese caso hay que hacer un tamizaje, hay que hacerle pues todos los estudios requeridos que necesita el suelo, límite de plasticidad, hay que hacerle por el sistema de AXTO, por SUX. Trata de todos los ensayos que hay que hacerle al suelo en este caso. Básicamente el capítulo 4 habla de eso. El capítulo 5 nos habla de los drenajes y la cantidad de agua que tenemos que canalizar para que nuestra placa huella tenga una durabilidad. Nos dice la clase de drenajes, los canales, nos habla de que tenemos que tener claro qué tanta lluvia cae, qué tal el clima de ese sector, sabiendo que cuánto tiempo llueve al año, qué cantidad de lluvia es la que va a recibir nuestra vía. Necesitamos saber, de acuerdo a algunas fórmulas que nos da el INVIAS, para mirar qué cantidad de agua va a recibir esa placa huella, saber a dónde vamos a conducir esas aguas. La idea es que principalmente el agua debe circular siempre, constantemente, no se deben formar charcos ni baches en nuestra vía. Evitar que el agua de las conectas humedezca los terraplén, pues originando asentamientos en nuestra vía. Evitar que los taludes, pues el agua caiga en un punto donde pues debilite los taludes y esto nos traiga problemas para nuestra vía. Impedir que el agua de los arroyos sean remansadas para los terraplenes con peligro de erosión y el arrastre de los sedimentos. También pues nos da unas tablas donde podemos mirar qué obra tenemos, el tipo de alcantarillas, si necesitamos zanjas, cunetas, un drenaje superficial, puentes, etcétera, entre otras cosas. De acuerdo al sector donde vayamos a hacer pues nuestra placa huella, existen pues las tablas de los meses del año. La idea es buscar en el IDEAM, buscar la cantidad de agua que
que necesitamos drenar. Pienso que si drenamos bien el agua, pues no vamos a tener ningún inconveniente con nuestra vía. El control hidráulico de nuestras cunetas y ya, básicamente eso es lo que nos muestra el documento. Muchísimas gracias por la atención y espero haya